participando con su presencia virtual y con su curiosidad u observación a estos espirales. Esta es nuestra cuarta emisión de esta dinámica que hemos empezado, Bere, Alma y yo, que es una espiral, la hemos llamado así, ascendente, porque su naturaleza es que a través de una conversación abierta con expertos en diferentes temas, podamos elevar el nivel de argumentación, la calidad de nuestras soluciones y tener ideas creativas, potentes, muy poderosas al término de esta sesión. El tema que vamos a estar hoy tacleando, por decirlo así, es la soledad que podemos experimentar las personas que decidimos emprender un nuevo proyecto, una organización, un negocio propio, una idea creativa que queremos materializar y poner al servicio de otros, ¿no? De clientes, personas u otras organizaciones. Esta soledad la vamos a empezar a analizar desde el punto de vista humano. Entonces, gracias a la presencia de dos expertos que tenemos en el mundo del emprendimiento, que vamos ahorita a presentar, queremos nosotros entonces partir de ese punto de dolor que podemos experimentar al momento de emprender y primero que nada, pues agradecerles su presencia a Agustín y Eric Terán y también a Irving Cortés, quienes nos acompañan en este cuarto espiral. Dejo en manos de Bere el micrófono para que les pueda compartir un poquito acerca del perfil que nos acompaña hoy con Irving Cortés. Pues bienvenidos, es un placer tenerlos. Les cuento un poco acerca de Irving. Irving es una persona bastante dinámica y se encuentra actualmente manejando 3 tipos de empresa. Corrígeme si me equivoco, Irving. Es asesor de inversiones independientes, es cofundador de Dos Energía, que de Dos Energía es la parte de asesoramiento, no, CM Derivados es la parte de inversiones, ¿correcto, Irving? Es correcto. Perfecto. Además, tiene una empresa comercializadora de equipos ahorradora de energía y también una empresa importadora de robots. Además de que es una empresa de emprendimiento social para apoyar a fundaciones de recolección de fondos a través de la compra y la venta de... ¿Qué tal, O sea, y los domingos plancha ajeno por si les interesa, ¿no? O sea, on top of that, eso también se dedica. Irving, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Alba, ¿quieres tú presentar a Agustín, que ya también es una persona que ha repetido en nuestras mini talks alguna vez? Sí, yo creo que aquí me gustaría que le entrara Agustina a contarnos en todo lo que anda, porque creo que a mí me faltó alguna de las cosas últimas, que sé que ya tiene nuevos lanzamientos, pero para mí fue bien interesante, lo vi como el perfecto perfil para sumar a esta espiral, por todo lo que me ha contado y sobre todo su propia experiencia como emprendedor y cómo a través de esa experiencia dentro de sus proyectos estuvo acompañando también startups. Entonces creo que desde este eje, además de todos los demás proyectos que trae, Agustín nos puede traer como súper buenas ideas. Y cuéntanos tú, Agustín, ¿en qué andas ahorita? Híjole, pues bueno, rápidamente, como dices, mi trayectoria empezó fundando Emprende México. Nos dedicamos durante más de 10 años a la creación de startups, de las cuales salieron cosas sumamente interesantes, empresas como todas, ¿no? Nos sobrevivió una cuarta parte de las empresas que se fundaron y de esas llegaron a muy buen nivel, por lo menos la mitad, y fue una gran experiencia acompañar emprendedores. Después migré a la parte de conociendo a un emprendedor, decidimos asociarnos y dijimos, oye, ¿y qué pasa si ahora entendemos la siguiente fase? La fase de la escalabilidad. Y ahí me asocié con un gran amigo, Daniel Marcos, se trajo una metodología que conoció en MIT y durante un buen rato pues nos dedicamos a impulsar empresas en esos momentos donde es probable que el modelo de negocio o el equipo o esas formas se empiezan a quedar chicas en torno a la evolución misma, ¿no? Y ahí me gustaba mucho porque si bien nosotros entrábamos con un sistema, yo terminaba quedándome a trabajar pues justamente la soledad de los que dirigen. Y mi mayor pasión siempre ha sido la educación. Llevo 20 años ininterrumpidos trabajando con adolescentes. Es yo creo que de mis
pasiones más grandes en los momentos de decisión, ¿no? Y así fundamos Electia, en donde identificamos como cuatro grandes momentos en el ser humano, que es donde se te presentan decisiones vitales, complejas, donde la repercusión de lo que decidas puede durar de mediano, incluso largo plazo, y ayudamos a jóvenes hoy día desde la parte de elección de carrera hasta sus mismos papás que se pueden encontrar en crisis de la mediana edad, y lo divertido es cuando tienes al chico en crisis pseudo-vocacional, que eso está mal dicho, con un papá en crisis de la mediana edad, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parte intrínseca. Y ahorita pues estamos en el proyecto más importante definitivamente, pues es toda esta conversión que estamos viviendo, porque ya traíamos en el plan estratégico empezar a lanzar este tipo de temas a América Latina, y está siendo una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Independientemente de la latitud, todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Ser felices y plenos. Entonces... Qué interesante, Agustín. Muchas gracias. Y fíjate que me voy a tomar de esta experiencia que nos compartes. Dijiste una palabra en la cual me gustaría que conecto con el punto de dolor de cuando empezamos a emprender un proyecto y es necesario reinventarse, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, y les propongo esto como el arranque de nuestra espiral, es que podamos situarnos en una experiencia muy personal y seguramente ustedes, ¿no? Al estar acompañando a personas, bueno, tú particularmente, Agustín, ¿no? Al acompañar a personas que emprenden y ustedes dos ser también emprendedores en sí mismos y nosotras también, que nos ancláramos en una experiencia personal de cómo llegamos a vivir la soledad emprendiendo un proyecto, ¿no? Y yo primero me meto a la arena y les comparto que esta necesidad de emprender creo que surgió en mí cuando sentía que la estructura o que la forma, pues vamos a decir, más estructurada de formar parte del mundo laboral, no era lo que, no era una forma de llevar mis ideas como a la realidad, ¿no? Entonces, pues hay un equipo, hay un líder y ese líder pues es el que decide lo que tiene que ocurrir. Entonces, muchas veces yo me sentía inhabilitada o incapaz de poder hacer que estas ideas que yo tenía tuvieran una vida o cobraran una realidad, sobre todo porque ahí trabajábamos con personas vulnerables y pues yo tenía chorro de ideas, pero muchas de esas ideas pues no llegaban a concretarse. Entonces yo llegué a experimentar pues este deseo de hacer un cambio y tuve entonces que moverme porque no me sentía que estaba yo haciendo florecer esas ideas. Y fue yo creo que un proceso que me ha llevado un tiempo, bueno, me llevó unos 2 años en lo que empecé a decidir qué era lo que quería hacer. Y yo creo que para mí el punto de dolor, por decirlo así, es sentir que el entorno en el que estoy no está cachando esas ideas, no las está absorbiendo o aprovechando. Y bueno, pues empezar como de cero, ¿no? Porque pues uno se siente como, eres el único que te entiendes a ti mismo y entonces quieres sacar tu voz, quieres sacar tu talento, quieres hacer de tus ideas una realidad y no necesariamente tienes como un quórum, ¿no? O sea, porque formas parte de una organización en la que no hay ese quórum y tienes que transitar a un entorno en el que pues empiezas solo, ¿no? Eso para mí fue como la sensación que experimenté. ¿Ustedes cómo lo han vivido? Platíquenme. Irving, ¿quieres? Dale, Agustín, dale. Sí. Mira, híjole, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa es que se me vienen muchas cosas, no sé, desde cuando tuve que cerrar empresa, cuando quebré, cuando tuvimos que sacar, o sea, sacas un producto y le pones todo y al final no se valida en el mercado. Yo creo que la soledad más importante radica en cuando todo sale bien, todo el mundo formó parte, y cuando todo sale mal, pues es que la cabeza no fue capaz de llevar esos esfuerzos coordinados. Y yo creo que aquí más bien, a mí me gustaría hablar más que de una anécdota, porque seguro todo el mundo traemos anécdotas, de por qué incluso nos quedamos solos quienes dirigimos. Y a veces tiene mucho que ver con un tema de falta de humildad. A ver, el tema empresarial es un tema bien complejo, porque
hemos confundido dirigir con liderar, ¿no? Y cuando tú diriges, la probabilidad de soledad va a ser muy alta. Y digo una soledad a veces innecesaria. Cuando tú lideras, vas a tener una soledad, perdón, necesaria, muchas veces, que incluso puede ser esa soledad de producir, de idear, ese famoso tiempo incluso de no hablar y estar en el campo pensando, exclusivamente pensando, esa soledad es muy buena. Y cuando empiezan esas decisiones donde se tienen que tomar solos, hay decisiones, y no sé qué opinen en ese sentido, Irving, o ustedes, hay decisiones que tienes que tomar que no puedes comunicar. ¿No? Que hasta que no la tengas aterrizada, no la puedes comunicar a tus socios. Peligroso a veces comunicarla anticipadamente a tu equipo. Ahorita me contrató un chamaco para una decisión muy compleja y no puede decírsela a la esposa, ¿no? Y hay veces que estás tú con esa decisión, pero también si estás muy clavado en un tema más de liderazgo, pues con toda humildad vas, subes la montaña y buscas un maestro, buscas un mentor, buscas un guía y abres. Entonces ahí es donde yo creo que la soledad más bien es productiva y no existe esa soledad rapaz. Pero cuando te gana la falta de humildad, cuando te sientes el que toda la sabe, que nadie te entiende, que eres especial, ¿no? El gran error del hombre es sentirse especial. Cuando eres especial ya valiste, porque ahí es donde sí vas a vivir una soledad compleja. Me iría a lo mejor un poquito la idea original de la pregunta, que era esta historia, ¿no? Y creo que mucho de lo que nosotros somos es esa parte de historia y las decisiones que tomamos en el momento con las decisiones o con las circunstancias en las que estamos viviendo. Se me venía a la mente el primer momento, yo fui ahora nombrado Godínez durante muchos años, pero siempre en paralelo con esta inquietud de emprender. Y creo que algo muy importante es que en todos nosotros, ¿se me escucha bien? Sí, en todos nosotros existe... Un poquito bajo. Yo lo escucho un poquito bajo. ¿Ustedes también? ¿O soy solo yo? Voy a dar un poquito más fuerte. Entonces, sí, ahí, acercándote un poquito más, sí. Gracias. ok. Entonces, tenemos todos esta parte de querer ser gregarios, de querer juntarnos con alguien más. Bueno, hablo un poquito más de la parte mística, pero la realidad y lo que debemos entender como emprendedores es que sí hay soledad. O sea, es un hecho, no es un tema de, ay, me siento solito. No, es un hecho. ¿Sales? Partamos del hecho de que eres único. Entonces, cuando tú quieres emprender, quieres seguir lo que late en tu corazón, las ideas que tú tienes en la cabeza. Y solamente la tienes tú y por eso quieres emprender, ¿no? Entonces, yo partiría de eso, de que es una realidad esa soledad. No te estoy diciendo que sea buena, pero sí es una realidad. Cuando yo salgo de la empresa en la que trabajaba, la verdad es que me iba bien, me la pasaba cotorreando con Bere y ahí nos íbamos a comer y luego nos íbamos de fiesta y convivíamos. Tenía un trabajo muy estable, un trabajo en el que yo salía creo que a las 4 de la tarde, me iba a mi casa y el otro día regresaba, dirigía, pero aquí ocurre algo. Tú vas a emprender o vas a dar este primer paso, yo lo veo por dos razones. Cuando estás en una zona de confort, también estás en una zona mediocre de tu vida. Pues puede ser que tengas que dar ese paso a la soledad y a la iniciativa por dos cosas. Uno, por revelación, que es tú decides salir a emprender, tú decides salir a hacer esto que está latiendo en tu corazón. Y la otra por trituración, que básicamente es o te corrieron o te despidieron. Y entonces, de pasar de una comunidad donde trabajabas, llegabas, había uno que se encarga de sistemas, hay uno que se encarga de lo legal, tú levantas un teléfono y alguien corre a ayudarte con lo contable, pasas a la soledad total. Pasas a este momento donde tú eres el de sistemas, donde tú eres el de contabilidad, y entonces te sientes solo emocionalmente, pero también solo físicamente. Y yo me acuerdo que yo en el trabajo que tenía antes, si no jalaba la computadora, la aventaba y decía, no jala, háblale de sistemas, ¿no? Y entonces ya llegaba el de sistemas, la arreglaba, y ahora era no jaló. Entonces, pues ahora, ¿cómo le hago para que jale? Y la trataba más bonito y la acariciaba para poder resolver las cosas, ¿no? Entonces, aterrizando la idea en esa anécdota,
Es una realidad que estás solo, pero no por eso es el fin del mundo, no por eso te van a pasar cosas malas. Al contrario, yo creo que si tú te mantienes en esa línea de seguir haciendo las cosas que estás buscando o por lo que empezaste ese emprendedurismo, poco a poco vas a ir sumando gente a tu equipo. Y algo también que yo he aprendido y muchas veces a base de golpes es que hace todo sentido esa frase que dice que más vale solo que mal acompañado, ¿no? Es mejor, tiene que ser muy cuidadoso al momento de salir de esa soledad. Es como un matrimonio, ¿no? Tienes que tomar la decisión correcta porque si no, te puede ir muy mal, ¿no? Qué interesante. Y voy a hacer como un regresar, ¿no? De las dos soledades que hemos mencionado. O más bien, sí, creo que son dos tipos de soledad, ¿no? Una, de cuando es necesaria vivir esta soledad, que es lo que comenta Irving, que es algo late en mi corazón y me está pidiendo que lo viva y tengo por lo tanto, ¿no? Que emanciparme de aquello. Y yo creo que la emancipación sería, ya me dirán ustedes, de un status quo, ¿no? De una zona de confort. Entonces me emancipo de mi zona de confort. Ese es un tipo de soledad. Y el otro tipo de soledad, que es la que mencionó Agustín, que se me hace también muy presente en el mundo empresarial, que es estoy solo porque no tengo humildad, ¿no? Porque no sé reconocer que necesito a los demás. Y creo que muy probablemente en todos los momentos de estar emprendiendo, vamos a estarlas viviendo itinerantemente, ¿no? A lo mejor una más que otra, muy presente porque pues va generando o va teniendo su propio desarrollo. Ahora bien, creo que la que va a estar de manera más orgánica, más constante, y está bien constante, sospecho que debería de ser entonces esta soledad de me voy a emancipar de este techo de cristal. Y lo que quiero que a través del tiempo, la soledad que debería de irse reduciendo cada vez más, siempre y cuando yo vaya evolucionando, en varios aspectos debería de ser, pues la de falta de humildad, ¿no? Igual y voy como armando y viendo esto. ¿Qué opinan los demás? ¿Tu Alma, por ejemplo? Yo aquí sí me sumo a este análisis que estás haciendo y creo que sumándole elementos personales de experiencia, creo que también el saltar al proceso de emprender también tiene que ver en cierta medida con que yo ya me venía sintiendo solo. Yo ya venía, en mi caso, ¿no? Yo ya venía sintiendo como una desconexión con pues con este contexto que hoy me cobijaba como, en mi caso, como ser empleada. Y yo hacia el futuro proyectaba, sentía una soledad actual y proyectaba una soledad mucho más fuerte, viendo pues el camino de desarrollo que había que transitar y eso cómo te iba desconectando de la gente, ¿no? O sea, si tú tenías la idea de crecer, en mi caso yo ahorita estoy en Guadalajara, ¿no? Y estuve en una empresa que, como todas en México, te llevaba el camino de desarrollo a mudarte a Ciudad de México. Entonces yo empezaba a ver ese trayecto, ese camino y decía, híjole, a mí esto en este momento me va a generar una soledad mucho mayor. Y entonces empecé a ver muchos ejes que no me hicieron sentido, ¿no? Entonces empecé a proyectar mi camino por fuera. Entonces yo le sumaría a esto que dices, Bere, que también hay en esencia, detrás del salto a la soledad de emprender, ya hay una soledad preexistente en donde sea que te encuentres, ¿no? No sé si esto les resuena del resto. No te escuchamos, Agustín. Perdóname. Sí, a ver, partamos de que nacemos solos y nos vamos solos. Lo que pasa es que ¿qué entendemos por soledad?
¿no? Y claramente, y me sumo a lo que dice Irving, empieza solo, pero yo más bien me refiero a esa soledad provocada, ¿sí? Que esa es la que más daña. Esa soledad en la que quedas atorado en tus ideas, en la que quedas atorado en tus visiones, en tus imposiciones, y es lo que termina dinamitando muchas veces a las empresas. Si yo me voy a una soledad, repito, necesito estar solo hasta para idear, necesito estar solo para ordenar, para bajar, para conceptualizar, ¿no? Ahora, claramente hay roles y funciones y estructuras de personalidad donde a veces confundimos extroversión, introversión con apego o aversión a la soledad y no. Pero hay funciones que requieren un poco más esa restricción de alguna forma natural y necesaria. Me pongo a pensar en todos aquellos que estamos más inclinados en la parte de visión, en la parte de ideación, en la parte de crear o de que vas adelante y sí te sientes solo porque no logras comunicar lo que ves y sientes que no te entienden, o se quedan muy locales o se quedan muy en la ejecución y no tejemos esos puentes, ¿no? Y es ahí donde entra esa parte que hay que entender que la empresa, lo valioso de la empresa en sí, sea exitosa o no, y habrá que identificar qué es eso. Lo valioso de la empresa es el proceso, cómo entras y en qué te transformas. Y eso es lo más valioso de cualquier experiencia profesional. Ya vienen después los alcances, las recompensas, las experiencias, etcétera, etcétera. Si no se entiende como proceso, entramos en espirales muy complejas con el tiempo. Aún teniendo atascado de dólares, de pesos, nuestra cuenta bancaria y 50 portadas en la pared de que somos los más fregones. Totalmente, totalmente. Y aquí voy a sumar a la lista de soledades, que veo que se está como abriendo un abanico tremendo de soledades. Y está bonito y creo que está excelente como mapa de un emprendedor. Imagínate que a todos en nuestro desarrollo de emprendimiento nos hubieran dado de, mira, vas a tener, ¿no? Este diferente tipo de abanico de soledades. Watch out con estas, ¿no? Estas son naturales, ¿no? Vívelas, trasciéndelas, ¿no? Y estas, pues, ¿no? Nada más ponte abusado. A la lista de soledades le sumo la soledad, que esta ya viene de mi experiencia personal, de cómo le voy a hacer, ¿no? Mencionaba por ahí Irving, ¿no? Que dice, pues algo me decía mi corazoncito que tenía que seguir. Y sí, efectivamente, Agustín, como dices tú, pues nacemos solos, ¿no? Y nos toca, y también como dice Alma, ¿no? O sea, que dice, pues yo ya la vivía, o sea, ya había algo que ya me pedía a mí, pues estar en mí. ¿Y ahora cómo le hago? O sea, ¿no? Cuando estás, y que fue algo que me pasó a mí, pues sí, yo quiero seguir y como que vivir, pues, o más bien poner un negocio de lo que yo soy, talentosa, o sea, de lo que a mí naturalmente se me da bien, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para hacer esto? Porque pues no necesariamente el mundo del emprendimiento va a, pues capitalízate a ti mismo, ¿no? Con lo que ya tienes. Algunos de manera muy orgánica, ¿no? Y pues qué fregoncísimo que lo sacaron así, pues dijeron, pues esto se me da, pues voy a montar este puesto de esto, porque esto es lo que se me da. Pero otros tenemos que ir, ¿no? Un poco como así, como los ratoncitos ciegos, no sé si ubican esta caricatura, que no me acuerdo quién la sacó, si Warner Brothers o no sé, esas, es viejita, son 3 ratoncitos que están ciegos, que van con bastoncito y que van pasando como por muchas vicisitudes. Al final llegan, no se mueren, no los aplastan, no nada, llegan a un final, pero pues como ratoncitos ciegos dando bastonzazos. Así un poco yo lo viví alguna etapa de mi mundo, o sea, de mi carrera como emprendedora. Y la gran pregunta era, ¿y cómo le voy a hacer? ¿No? Y todo lo que obviamente pues se generó de aquí. Creo que, creo que mencionas algo muy interesante, es un poco la parte de soledad que no necesariamente vemos. Cuando hablamos de soledad, piensas en alguien triste, solito, en su casa y estoy solo. Es creo que lo primero que se nos viene a la mente. Y a lo mejor podemos filosofar en esos temas, ¿no? De no, yo solito en el bosque pensando, etcétera. Pero una realidad es que estás solo para hacer todo.
Estás solo para hacer redes, estás solo para conectar el Zoom, estás solo, ahorita alguien decía, pues es que con una pantalla estoy acá, pues con otra estoy acá, estás solo para todo eso. Y algo de lo que tienes que estar muy consciente es que no hay llaneros solitarios. No hay alguien que pueda hacer todo a la vez. Yo siempre digo, la cabeza tiene, y es un ejemplo que doy, la cabeza tiene espacio para 10 cosas. Tú decides, la cabeza y el día tiene 24 horas y tenemos que dormir algunas. A mí no me gusta dormir. Yo quisiera que pudiera estar conectado aquí junto al escritorio y entonces te vas cargando cuando ya tienes pila, pero no, tienes que dormir, ¿no? Entonces, 24 horas, recomiendo dormir 8, aunque duermas 6, ya lo hiciste o no. Lo que quiero aterrizar es, no vas a poder hacer todo y por lo tanto vas a fracasar como emprendedor en muchas ocasiones y en muchas cosas que intentes hacer. Es una realidad. Lo importante es que tengas la capacidad, primero, de entender que te vas a caer, que como no puedes hacer todo porque el día tiene 24 horas, tengas la capacidad de levantarte, de decir, ¿sabes qué? Está bien, no me salió porque no tengo la capacidad de hacer todo, pero lo voy a volver a intentar. Y otro punto muy importante es que en esa soledad, tú tienes, decía el ejemplo, 10 cosas que puedes hacer en la cabeza. Tienes que ser muy sabio para decidir cuáles van a ser esas 10 cosas que tú solito vas a poder hacer. Y abusado, porque si de 10 decides que 3 van a ser preocupaciones y estrés y cosas que te van a atormentar, menos vas a tener capacidad de solo hacer todo lo que tienes que hacer. Y también algo, de repente el pasto de enfrente se ve más verde, ¿no? De repente pensamos en la historia de ese que, puta, le pegó, pero no sabes lo que sufrió, no sabes las desveladas, o te puede pasar a ti, ¿no? Que de repente digan, oye, pues ver allá tiene un blog. Pues sí, pero ese blog o este espacio o esta espiral es el resultado del trabajo de muchas personas y que no necesariamente se ve, ¿no? Entonces, creo que también es importante que nos demos cuenta de que esa soledad es real y de que puede durar un buen rato. ¿Qué cosas? Y quiero construir a partir de lo que comentas, Irving, porque creo yo que el emprendedor pareciera, sí, efectivamente, hay esta soledad muy presente, pero también creo yo que la manera de salir es creando colaboraciones o alianzas poderosas con personas, ¿no? Yo creo que lo comentaba Agustín, si me quedo en mi torre por mi falta de humildad, ¿no? Solito creyendo que todas mis ideas son las mejores o no pudiéndolo comunicar con otras personas o inclusive no teniendo la vulnerabilidad de pedir ayuda, ninguno de mis proyectos van a prosperar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que construyendo con esto que han comentado, creo yo que el paso para ir empezando a salir de esas soledades, reconocer que uno no es bueno en todo, reconocerlo abiertamente, con toda honestidad, con ligereza, y entonces a partir de eso empezar a buscar a personas, ¿no? Powerful partners que te hagan a ti, pues capaz de enfocarte en lo que sí eres buenazo, si en tu perfil eres mucho más creativo y eres el visionario, o sea, enfócate en eso, y que la parte entonces de lado administrativo, que quizás las cosas técnicas del Zoom o lo que sea, pues igual y sí requerir ayuda. No sé esta parte de la colaboración, cómo la están ustedes viendo. Ahorita estamos recibiendo un mensaje desde Facebook. Ricardo Vilchis nos comenta, saludos emprendedores, saludos a ti también, Ricardo. Esa capacidad que habla Irving, yo la defino como capacidad de resiliencia, dice. Es una característica vital para todos los emprendedores, gracias por recordárnoslo. Así que fíjense, ya está sumando a esto, Ricardo, la resiliencia como parte de poder salir pues victorioso, aún siendo solo, victorioso de poder emprender, ¿no? Entonces yo dejo aquí dos ideas. Una es la colaboración como fuerza motora de ese proyecto tuyo, reconocer con humildad y con honestidad que no puedes tú todo hacer, y la resiliencia bueno, pues van a haber cosas en las que quizás no tengo a un colaborador, pero que me permita a mí priorizar y ser resiliente o adaptarme de acuerdo a la necesidad de prioridades que yo establezco. No sé cómo se sienten los demás con estas dos ideas que se derivan. A mí me encanta y yo quisiera regresar al tema de la humildad que planteaba Agustín, porque creo que a la par o un poquito atrás, no sé cómo ponerlo, de
de empezar a tender estos puentes de colaboración, tiene que entrar este ejercicio de humildad, que seguro no es natural, sino que viene después de algunos golpes, en los que te das cuenta que, pues como tú eres el de sistemas, tú eres el de contabilidad y tú eres el del aseo también, hay cosas que no te salen bien, ¿no? Y, y esas cosas que no te salen bien es donde pues, el golpe de humildad y de realidad, de al estar tú solo, te ayudan y te catapultan, que creo que es como la mayoría llega a la colaboración, a pedir ayuda y a darte cuenta que, y aquí como sumándole en el tema de colaboración, que somos muchas personas que estamos haciendo como este ejercicio de aventarnos a especializarnos en una cosa, en lo que nos sentimos buenos, y pues dejar de lado las cosas en las que de plano estoy dándome cuenta y con humildad reconozco que no me salen, ¿no? Entonces, que de entrada creo que esas son las más sencillas, hacer esta colaboración con alguien que te haga la contabilidad, alguien que te lleve temas de sistemas, ¿no? Pero después creo que se suma y también regresando al ejercicio de humildad, gente que te suma cosas en tu propia área de experiencia, ¿no? Que va contribuyendo y que requiere una humildad de un grado mucho mayor, ¿no? Bien. Adelante, Agustín, adelante, Agustín. Yo quería sumar un tema dentro de esta, porque me gusta cómo se está llevando. Creo que si bien en dos líneas al final todo llega a lo mismo, déjame poner un tema ligado a ello. La diferencia entre soledad y desolación. Y esto lo comento porque hay otra soledad de la que poco se habla, que es la soledad de me tengo o no me tengo. Confío en mí o no confío en mí. Esas veces cuando firmas un contrato o haces algo que sabías que no valía la pena, pero a lo mejor tenía un impacto económico, pero tú internamente estás incómodo y dices sí cuando era no, y para todos los demás fue un gran éxito, pero en ese momento que tú sabías a profundidad que era no, ahí hay un fraude interno. Y en ese momento dejas de contar contigo, porque hay un costo y hay una carga. Cuando me toca, sobre todo en los consejos de administración que participo, tomar y tocar temas tan complejos a veces, me gusta mucho llevar la discusión a un plano más allá de lo racional, porque la razón es tramposa y la razón es demasiado limitada, ¿no? Porque parte de lo que conozco. Y las intuiciones son fundamentales. ¿Cómo nos sentimos ante esto? ¿Sí? Y si hay formas de, pero no queremos pagar el precio y queremos irnos al más por el camino del menos, que esto se ha vuelto cultura, ¿no? Este concepto de sacarle el más más al menos, este concepto al final nos va a atorar porque termina acostumbrándonos. Y cuando llega el pago de precios, uno, no cuento conmigo, y dos, tengo que pagarlo. Entonces, este es un tipo de soledad del que pocas veces se habla. Porque, hombre, entiendo este tema de, sí, soy una persona incompleta, sí, soy como cualquiera, soy una persona que se tiene que completar con el otro, entonces tenemos que generar la colaboración. Al final también se vuelve un pulpo de 1000 tentáculos, una empresa que va creciendo. Pero al final, el sistema operativo siempre ha sido lo más importante, ¿no? No minimizo los colaboradores, no minimizo, pero el principal factor de desajuste es el sistema operativo. El sistema operativo son esas cabezas principales que en sus acciones terminan creando cultura, coherente o incoherente, ¿no? Y claramente tiene que ver mucho con la sanidad emocional y la claridad
que pudiéramos tener. Esto no quiere decir que luego, no, hombre, no es no cometer errores. Estoy hablando de cuando sabes que era no y por no perder dices sí. Y paradójicamente la pérdida tiende a ser mayor. Esa soledad en particular es para mí la más peligrosa. Quisiera regresar un poquito y tratar de enrolarlo a esto que menciona Agustín, o de llevarlo a esto que menciona Agustín. Yo coincido con él, no hay lunch gratis, como dicen, o no hay acción que no tenga una repercusión o consecuencia, ya sea positiva o negativa. Entonces, creo que también algo que hay que evaluar mucho es qué tanto vale la pena salir de esa soledad y con quién vas a salir de esta soledad. Al principio mencionaba yo que es un tema con el matrimonio, entonces pues hay matrimonios que son felices por siempre y los ves de viejitos agarrados de la mano, y hay matrimonios que siguen pagando la luna de miel a meses sin intereses y ya están divorciados, ¿no? Entonces, es muy importante que justo tomes decisiones correctas en cuanto a salir de esa soledad. ¿Cómo se aterriza esta idea? ¿Con quién te vas a asociar? ¿Con quién vas a salir de esta soledad? Agustín mencionaba que a veces puedes tomar decisiones que parecieran fáciles, pero tienen repercusiones. El problema es que cuando tú te sales de esta soledad para asociarte con alguien a nivel sociedad, te compro acciones, somos socios, o para asociarte con alguien al hacer equipo, al hacer empresa, mencionaba Armel de sistemas, Dalila también, Ibere, con quien te estés juntando, al final de cuentas te está volviendo tu primer círculo de influencia. Entonces, tienes que tener mucho cuidado para ver si va a ser un matrimonio feliz o un matrimonio divorciado, pero además, cuando de repente pensamos en que con los problemas es cuando truenan las situaciones, la realidad es que no. También pueden tronar cuando estemos en momentos de éxito, cuando haya dinero que repartir, cuando haya cosas, crecimiento hacia dónde avanzar. Y algo que yo he aprendido mucho es que yo antes en la empresa quería tener al mejor. Inclusive alguien me decía, es que tú quieres que todo sea perfecto. Sí, sí quiero. Es que tú quieres que sean robots y que todo lo hagan bien. Pues sí, lástima que no son robots y que de repente fallan, ¿no? Pero yo buscaba al más capaz, al más tenaz, al más agresivo en el buen sentido de los negocios. Y lo que aprendí a lo largo de ya un ratote es que lo principal cuando buscas salir de esa soledad es que sea alguien que tiene los mismos principios, valores y objetivos que tú. Porque si no vas a tronar. Va a tronar cuando haya mucho dinero y sus principios y valores lo van a llevar a tomar decisiones de otro tipo, o van a tronar cuando las cosas estén mal y van a abandonar el barco, o van a estar dispuestos, como decía Agustín, a tomar decisiones sucias para los negocios que claro que traen consecuencias. Yo hoy, por ejemplo, hay quien se me acerca y me dice, oye, tengo un negocio que tiene que ver con alguna operación de un sector en general que es un sector muy corrupto, o tradicionalmente corrupto, y me dicen, pero no te preocupes, porque no hay tranza, o sea, es un negocio limpio. Entonces, vas generando esa cultura donde saben que si quieren hacer negocios contigo y asociarte contigo, tiene que ser negocios donde no haya corrupción, donde no haya soborno a ningún tipo de personas. Y entonces ahí sí, y volviendo a la mística del principio, te vas haciendo equipo y vas saliendo de esa soledad con gente que tiene las mismas principios y valores que tú tienes. Y creo que eso es muy, muy importante. Aterrizando en algo básico, más vale solo que mal acompañado, ¿no? Entonces, tienes que evaluar el precio de salir de esa soledad, que creo que es muy importante. Y esto que comenta Irving es importante, es fundamental, el tema de las sociedades. Yo soy mucho de la corriente de asóciate cuando sea verdaderamente indispensable y dedícale un buen rato a investigar con quién te estás asociando. Y hay un recurso que a mí por lo menos me ha funcionado mucho. A mí me sirve mucho conocer a su familia, conocer cómo es la relación con hijos, cómo es la relación con esos núcleos tan importantes y porque difícilmente no eres como eres acá, ¿sí? Y tratar de vibrar, de sentir en esa interacción, en esa actividad íntima, ahí es donde la gente saca de sí muchas cosas y es donde vamos a ver valores muy claros, valores muy identificables
¿no? Y luego preguntarte, oye, ¿se me antoja o no se me antoja? Es una persona que admiro en ese sentido, independientemente de los asuntos de su experiencia, de su expertise o del capital que pueda traer, ¿no? A mí me tocaba mucho estar en las negociaciones iniciales de compra de empresas. Participé con muchos fondos de inversión de capital privado. Y fue muy divertido porque terminamos diseñando un instrumento llamado Emotional Due Diligence, donde le decía, a ver, güey, antes de meterte a investigar los fierros y lo legal y demás, investiguemos la salud emocional de la gente a la que estás comprando, ¿no? Y cuando veíamos las rupturas y los temas, las discusiones más importantes, por lo menos que a mí me tocó vivir, nunca fueron necesariamente situaciones de mercado, eran situaciones de valores, eran situaciones personales puestas sobre la mesa de las decisiones profesionales. Y el problema es que, pues sabemos que ante una falta de capacitación, una falta de capacidad, siempre habrá recursos disponibles, cursos, talleres, mentores, amenazas, dicen unos, pero ante un tema de valores no hay mucho que hacer. Ante un tema de no quiero, si no está el software, puta, de aquí a que lo instala y que su algoritmo lo absorbe y que yo soy mucho de esa idea de contrata lento, despide rápido. Wow. Y aquí para ir, a ver si les suma ir conectando estos puntos, porque creo que están mencionando elementos clave. Por un lado, el tema de las colaboraciones y cómo llegar a tomar esas decisiones de entrarle a estas relaciones que sí son comparables con las relaciones a nivel, ¿no?, matrimonio, tal cual, y cómo, pues sí, hay que involucrar la emoción y entender a la persona. Pero por otro lado, quiero rescatar por ahí lo que mencionabas antes, Agustín, de la desolación, de conocerte tú. Creo que en ese proceso que vas viviendo de emprender, se dan situaciones, momentos muy ricos en los que tú te puedes conocer y te puedes incluso reconocer en estas decisiones, en esta capacidad de decir no, sí, y te vas sumando en entendimiento, de tal forma que te haces mucho más capaz de asociarte con otros desde un suelo pues mucho más robusto, lo voy a poner así, porque justamente te permite pues no tener que buscar más allá de lo que estás viendo de frente, ¿no? Yo soy esto, he reconocido esto en mí, me he dado cuenta a través de estos fracasos de esto y esto y esto, y seguramente buscarás esa resonancia de entendimiento del otro a la hora de asociarte. Entonces creo que son dos ejes bien, bien importantes, ¿no? Adelante, dale. Sí, nada más hago voz a quienes están siguiéndonos en la página de Espirales y Ricardo Vilchis nos comenta, ¿no? Me encanta la idea del socio. La pregunta es si te asocias a una persona o a un proyecto. La visión, valores y misión es vital, Irving. Coincido plenamente con tu comentario. También por acá Alexis Stu nos está compartiendo que existen muchos emprendedores solitarios con quien se puede uno asociar para salir de esa soledad. Sin embargo, hay que elegir lo que tenga el mismo hambre y valores que uno. O sea, estamos como alineados en eso, ¿no? Y finalmente nos comparte también Ricardo su experiencia. Algún momento de mi trayectoria me facilitaron la técnica de entrevista por competencias, una excelente técnica para identificar si él o la posible socio o socia reúne las habilidades, conocimientos, valores, etcétera. Actitudes pasadas predicen actitudes futuras, excelente técnica recomendable al 100%. Ya inclusive ya estamos aquí hablando del tema de reclutamiento, ¿no? Qué maravilloso. Pues la verdad es que ha sido está siendo, pero ya se nos está acabando el tiempo, una espiral bastante interesante que siento que nos puede dar para mucho tiempo más. ¿Qué les parece si vamos cerrando un poco con conclusiones? Yo hice un poco un mapa, estoy haciendo un mapa, ¿no? De la radiografía o el mapa, ¿no? De cómo transitar o en términos de soledad, qué es lo que se va a encontrar un empresario, un emprendedor. Y creo que el amistarse con las soledades, van a haber varias soledades.
conocerlas, creo que es parte de la clave, ¿no? Una vez que ya las conoces, debes de desarrollar, o lo ideal sería, el deber no, lo ideal sería que desarrolláramos la capacidad para saber cuándo salir de ellas y también cómo entrar, ¿no? Porque por ahí comentábamos la soledad que necesitamos para un poco ir adentro y que es necesaria para la reflexión y que es, como decía yo, ¿no? O sea, parte vital de poder conectar con el corazón si es que estás haciendo un emprendimiento, pues que está relacionado contigo. Y también hay que saber salir de ellas, ¿no? Ah, ¿cómo salgo? Ah, pues cuando esté viviendo una soledad por falta de humildad, bueno, pues me bajo de mi torre, ¿no? Cuando esté viviendo una soledad por necesidad de control, de yo lo hago todo, ah, pues mejor me asocio, ¿no? Y voy dividiendo con personas. E incluso hay otra salida que se me está ocurriendo ahora, que no solamente a través de colaboraciones, sino también, y creo que es lo que comentaba Agustín y también Ricardo, esta salida de pues me voy a acompañar, ¿no? No necesito necesariamente colaborar con alguien para no sentirme solo, pues un acompañamiento, ¿no? ¿Quién está viviendo lo mismo que yo? Ah, pues que alce la mano y pues compartir, ¿no? Un poco a manera de poder pues, sentir que estás viviendo algo que otra persona está viviendo y eso ya te puede ayudar, ¿no? Emocionalmente. Entonces, son diferentes tipos de soledades, saber entrar, saber salir de ellas y al momento de salir, saber con quién salir, considerarme a mí en mi proceso personal, ¿no? Salir conmigo siempre de ellas, entrar conmigo también, o sea, entrar en ellas también conmigo, y en este tema de salida, ser como estar muy atento en cuanto a colaboraciones. ¿Qué debo de considerar al salir de mi soledad acompañando, ¿no? ¿Qué voy a considerar en esas personas? Este es un poco el mapa que hice a manera de resumen de lo que venimos hablando. ¿Qué más falta por incluir en este mapa que no haya dicho yo? Súper bien hecho. No, y creo que yo iba a comentar algo. ¿Ibas a comentar algo, Edwin? No. ¿Algo adicional? Igual y a manera de conclusión, ¿no? ¿Cuál sería en este afán de poder conocer a esas personas y conocerse a uno? ¿Qué sería indispensable o necesario para transitar de soledad a compañía, ¿no? En la forma en la que cada uno lo necesite. Yo creo que si bien estamos haciendo un ejercicio de reflexión donde separamos conceptos, la realidad, ahora sí que en la realidad los conceptos no se separan, los conceptos todo el tiempo están interrelacionados. Yo creo que acompañamiento y soledad son dos variables necesarias y fundamentales. Pondría sobre la mesa nada más distinguir cuando estás en un proceso de desolación, que casi siempre tiende a ser un proceso ya más patológico, donde se requieren otro tipo de especialistas y que en el sector empresarial abunda mucho eso y que tiene que ver con el trabajo del ego. En la medida en que nos conozcamos, nos trabajemos, yo creo que es imperativo que un directivo, imperativo que alguien que en sus manos está la coordinación de gente, esté trabajándose permanentemente su condición humana, su condición interior, porque al final es o lo que teje puentes o lo que revienta puentes. Y en lo personal, y con esto quiero concluir, yo creo que las empresas más exitosas que he visto, y estoy hablando de empresas que incluso quiebran y vuelven a resurgir esos grupos, ese equipo, sí encuentro una variable fundamental y he encontrado que por lo menos las que más admiro, ha sido cuando han logrado hacer una dupla. Esa fórmula de la dupla es espectacular. Y una regla básica para la dupla es antes de asociarnos o antes de, porque puede ser no ser tu socio, puede ser tu brazo derecho, dejar esas reglas claras ante un par de escenarios, o sea, cuáles serían los peores escenarios y cómo se resuelven esos escenarios, ¿no? Eso me lo compartió alguna vez un mentor muy querido, que estaba yo cercano a una persona que podía darnos mucho valor, y lo que me dijo fue, pon 3 temas que para ti fueran fundamentales en el momento en que esa sociedad tendría que quitarse, y a partir de ahí escriban, ahora sí que como a manera de contrato, ¿no? Y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto. Al final nos ayudó muchísimo, y yo pondría eso sobre la mesa. Yo pondría eso sobre la mesa. Qué maravilloso, porque eso hace resonancia al libro de Gallup,
¿no? No sé si lo han escuchado, se llama El poder de dos, y que habla de cómo la dupla, cómo de una relación de dos se puede generar pues un poder maravilloso, porque se suman a un mismo propósito, que es lo que acabas de decir, ¿no, Agustín? Nos ponemos el mismo propósito y establecemos reglas del juego entre los dos, y no hay manera de que esto no, digamos, con ese diálogo abierto, maduro, ¿no? De que en algunos momentos vamos a tener que hablarnos la verdad, pero que también la relación pueda resistir esos diálogos maduros, abiertos, y también pues mucha energía de celebración, ¿no? Por los pequeños o grandes logros que hagan juntos. Perdón, Irving, Alma, iban a comentar algo adicional. Conozco una empresa que la dirección es codirección, la oficina es abierta y está aquí el director general 1 y está enfrente el director general 2 y ambos oyen todo y al final hacen un catch-up en el día de entre lo que a cada uno le tocó, tienen reglas muy claras e inclusive cuando a uno le llevan un negocio, hay un pacto inicial que es antes de buscar un socio, le comparto la mitad al de enfrente. El de enfrente puede decir, ¿sabes qué? No jalo, no es algo que me interese, está perfecto. Pero siempre tengo que lanzar para no distraerme y si nos distraemos, decían, nos distraemos juntos, ¿no? Y tenían ahí un concepto muy interesante, la empresa hoy día es global, y ha funcionado y es un caso espectacular. Ahora, encontrarlo, ese es el tema. Maravilloso. Irving, Alma, Cami. Aquí está mi dupla. No, no es cierto. Sí, me encanta está buenísima esa idea porque creo que rompe un paradigma y creo que deja muy claro como en qué se puede ver tangible toda esta reflexión que hicimos hoy, ¿no? Me encantó. Buenísimo. Yo me quedo con eso y agradezco mucho traer esa idea como muy tangible, porque justo te iba a preguntar, ¿qué significa dupla? ¿Cómo se ve? Y ya, lo respondiste. De hecho, hay empresas o fondos de inversión que no invierten en un proyecto, en un emprendedor, si es únicamente un socio. Porque justo lo que dicen es que no tiene la capacidad de rebotar con alguien estos temas. Yo, por ejemplo, mi socio en prácticamente todos los emprendimientos que hemos hecho, la mayoría, es mi hermano. Sin embargo, me gustaría dejar este mensaje. O sea, podríamos irnos a efectivamente sistema patológico, a muchas otras cosas, pero si no tenemos gente de sistemas cuando emprendes, menos te vas a meter en esas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera dejar como conclusión es que es una realidad la soledad del emprendedor. Es real. Lo que creo que puedes hacer es tratar de capitalizarla, creo que Agustín decía al principio. Estoy solo, entonces, ¿qué hago? Tienes dos alternativas, o te pones a llorar solito, o te pones a hacer una tarea de trabajo interno, como decía Agustín, de analizar, de generar ideas. Nosotros, si bien buscamos siempre, somos gregarios, buscamos juntarnos con las demás personas, hay mucha gente que cuando se está bañando le surgen ideas. ¿Y por qué le surgen ideas en esos momentos? Porque estás solo, porque tienes un tiempo para estar contigo, para pensar y para analizar. Si tú estás solo, para los que ya estamos más viejitos, cuando no había celulares, desayunabas con la caja de cereal enfrente y lo leías. ¿Por qué? Porque tu mente quiere aprender. Entonces, depende de nosotros qué le pongamos enfrente cuando estemos solos. ¿Le ponemos miedos, le ponemos frustraciones o le ponemos cosas que nos estén alimentando y que nos ayuden a pesar de que estamos solos? Porque inclusive en esta dupla que yo tengo con mi hermano, hay veces que lo quiero ahorcar y hay muchas más veces que él me quiere ahorcar. Entonces, también él tiene sus momentos de soledad a pesar de esta dupla, donde dice, puta, ya no aguanta este compadre, ¿no? Y entonces está solo sin aguantarme. Entonces, quisiera yo que transmitir esta idea, que es una realidad y que lo importante es que si nosotros asumimos eso como realidad y en lugar de estarnos estresando por salir de esa soledad, la capitalizamos y tenemos la capacidad de caer solos, sí trabajar con esta dupla, pero nosotros solitos levantarnos, puedes obtener un resultado muy, muy favorable, ¿no? Yo de manera personal estoy muy metido en un tema de yo y Dios, etcétera. Es mío, no invito a nadie, pero entonces aprovecho esos momentos solos
para no dejarme caer, para no vencerme y buscar cómo capitalizo eso, ¿no? Entonces, pero es una realidad. Fíjate, aquí hay otro tipo de acompañamiento que no habíamos mencionado, ¿no? Que es el acompañamiento espiritual, ¿no? Independientemente si acaba siendo religioso o no, ¿no? Pero fíjate cómo este otro acompañamiento, que yo creo que es de los más, al no ser tan tangible, ¿no? Debe ser de los más difíciles un poco de entender, ¿no? O de desarrollar en este sentido, ¿no? En el mundo empresarial en el que todo pues debe de ser como muy tangible, pero al final del día, ¿qué tan necesario puede ser, ¿no? Porque no necesariamente el rebotar con el universo, una idea es igual a rebotarla por muy fregona que sea tu dupla, ¿no? Y mi dupla, pues ya saben que es mi hermana, principalmente que es Dal, ¿no? Con todo el cariño y respeto, ¿no? O sea, al final del día los humanos llegamos hasta un nivel, ¿no? Pero seguramente yo de hablar de cómo acompañarme ¿no? De manera espiritual o desarrollando a través de la espiritualidad, pues sería como otro acompañamiento. Me encantó esta parte, me encantó. Perfecto, pues creo que todos ya hemos dado, ya dimos todos nuestro cierre, ¿sí? No estoy olvidando a nadie. Pues yo creo que entonces quedaría agradecerles mucho. Ay, perdón, ¿alguien más iba a comentar? ¿Ahí? ¿Vale? Perdimos. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias por... ¿Beret, nos escuchas? Sí. Ok. ¿Ibas a decir algo más, Beret? No. Ok. Pues agradecerles muchísimo la generosa contribución que hacen, que hicieron a lo largo de esta espiral. Me parece que salimos con ideas potentes y con ideas claras de cómo transitar, cómo navegar en esa soledad. Así que les agradecemos pues sus aportaciones tan generosas y bueno, pues deseamos también que para todos los que nos estuvieron acompañando, pues haya sido de mucho valor, que sea una manera de que no se sientan solos, de que muchos pasamos por esto y que adicionalmente algunas de las ideas las puedan ustedes aterrizar en acciones pues muy concretas, ¿no? Muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Irving. Y bueno, pues agradecerle infinitamente también a Reina, porque gracias a Reina todo esto es posible. Ella es nuestro brazo derecho técnico en el mundo emprendedor. Ella aunque no la vean, ella está tras bambalinas movilizando todo. Así que muchas gracias, Reina. Gracias a todos. Nos vemos próximo viernes. Bye. Bye. Adiós, bye bye, gracias. Bonito fin de semana.